is coming, I can feel it. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy voy a estar limpiando y decorando mi casa para otoño por fin. Este es uno de mis vídeos favoritos de todo el año junto con el de Navidad. Os voy a enseñar toda la decoración, la voy a colocar y también voy a hacer una receta otoñal que es muy fácil de hacer y está muy rica. Como siempre, lo primero que he hecho es prepararme un buen café y ya tengo toda la decoración aquí colocada encima de la mesa del comedor. Me gusta sacar todo para saber lo que tengo y lo que voy a colocar porque no siempre lo coloco todo. Esta es mi colección de varios años, aunque en cada temporada siempre compro alguna cosita nueva. Me gusta haber podido crear una colección de cosas que me encantan y que puedo reutilizar año tras año. Así que voy a hacer un repasito rápido de dónde es cada cosa, como esta calabaza de cristal que tiene luces y es de Action, es nueva de este año. Esta cazuelita en forma de calabaza es de Primark del año pasado y es una de mis piezas favoritas. Esta calabaza es de Amazon de hace varios años, venía con dos más, pero las otras no me gustaban, así que solo me quedé esta. La tetera es de Pepco del año pasado, por eso este año no he comprado ninguna porque ya tenía esta. Esta calabaza de cerámica tiene luces y la compré en Teddy este año. Esta otra tiene tapa y es de Action, me parece preciosísima y además fue muy económica. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta vela es de Primark y me la mandó mi amiga Ali del canal Sweet Home Ali porque en el Primark de mi ciudad no llegó y yo iba detrás de esta vela porque la quiero para el rinconcito del café. Todavía tengo una del año pasado, pero me queda poquito y esta la quiero poner cuando se me termine la otra. Es de esta temporada de otoño de Primark y huele súper bien. Esta vela de calabaza que tengo aquí es de Pepco de este año, huele increíble, tiene dos mechas y de hecho yo compré una, ahora quiero comprar otra, pero están todas agotadísimas. Y la pequeñita es de Pepco del año pasado, pero este año también la tienen. Este bote de cerámica es de Next, ya os lo enseñé. Estas calabacitas es un conjunto que compré en Amazon y luego ya veréis dónde las voy a colocar. La ramita tenebrosa que a mucha gente no le gusta, pero yo la amo, me encanta y la compré en Amazon. ¿Qué más? Por aquí tenemos las calabazas de peluche, estas dos son de Amazon de este año. Esta otra calabaza de cerámica es de Temu del año pasado. El fantasma también es de Temu, de un haul que hice en otoño del año pasado. Este me encanta, aunque sea Halloween, lo pongo todo el otoño. Y la calabacita de cerámica también es de Temu. Estas otras dos calabazas de cerámica son de Teddy de hace 2 o 3 años, aunque este año también las tienen y si no son iguales son muy parecidas. Después estas ramas son de Primark de este año y son de eucalipto artificial de color naranja. Estas otras son de Amazon de hace ya 2 o 3 años. Esta vela es de Pepco del año pasado, pero todavía me queda, así que la voy a reutilizar. Estas calabacitas pequeñas de cerámica son de Teddy junto con esta y este portavelas también en forma de calabaza para una vela de té. Todo eso es de Teddy y este año también lo tienen. La guirnalda de hojas con luces es de Amazon, pero la tienen también en Temu y en AliExpress. La calabacita de cristal que yo la compré hace varios años en Amazon y me costó carísima, pero la tienen este año en Pepco y en Teddy también, en diferentes colores. Y paños de cocina, que estos son de Primark de este año y del año pasado. Cada año compro paños de cocina porque siempre vienen bien, aunque estos son de decoración, no los utilizo para secarme las manos ni nada. Y me olvidaba del cuadro, que es súper importante y sé que me vais a preguntar. Este es de Amazon de hace 2 o 3 años. Viene con el marco y todo y es bastante grande. Es una pena porque ya no lo tienen, está agotado, así que yo lo guardo como oro en paño. Es muy farmhouse, mi casa de farm no tiene nada, pero creo que queda bien en cualquier tipo de decoración. Por supuesto he rescatado mis zapatillas de otoño de calabaza, que estas son de Temu del año pasado y ya me las voy a poner. Y después
aquí en esta bolsa tengo más calabazas de peluche que son de otros años. Estas blancas son de Amazon, que las tengo en 2 tamaños. Y también tengo otra en color beige de Amazon también, y la marrón, que es de Primark de hace un par de años. Y en este cajón es donde tengo todas las fundas de los cojines. Voy a coger esta que tiene calabazas con lentejuelas, que es de Temu, de un haul que hice el año pasado de otoño de Temu, y esta funda me encanta, es rectangular de 30 por 50 y tengo que buscar el relleno porque no sé dónde está. Bueno, pues ya con toda la decoración controlada me pongo manos a la obra a limpiar y a ir cambiando todo. También os digo que es posible que durante el otoño vaya cambiando cosas porque a veces me pasa que veo algo nuevo. También he comprado alguna cosita que me tiene que llegar en Temu y bueno, pues a lo mejor incorporo alguna cosa o cambio alguna. Para limpiar los cristales he utilizado el limpiacristales de Mercadona, el que siempre uso, el que es de aerosol, que por cierto me queda poco y tengo que ir a por más, y el multiusos de Fabulosa, que en este caso estoy usando el de limón lavanda porque fui a buscar el de limonada rosa y no había ni uno, y de hecho cuando fui a buscar este solo quedaba uno, así que el de limón lavanda también cuesta bastante ya de encontrar. Y os digo una cosa, me gusta también muchísimo cómo huele. A mí el olor de la lavanda no me gusta, pero la verdad es que el aroma del limón se lo come bastante. Os puedo asegurar que no huele en absoluto a lavanda, porque si no, no me gustaría. Aquí en este mueble voy a poner la vela y el portavelas de Teddy porque en el recibidor, al vivir en un piso, muchas veces se cuelan por debajo de la puerta los olores de la escalera, y voy a poner una vela de estas de Toffee que son de Mercadona, que sé que o la amas o la odias. Hay mucha gente que no la soporta, pero a mí personalmente me encanta este olor. Me recuerda mucho al otoño y a la Navidad, así que bueno, pues me gusta tener una vela encendida para que huela bien al entrar en casa y matar un poco los malos olores de comida y demás que se puedan colar por la puerta de la entrada. Texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you. Aquí debajo voy a poner las velas de LED que os enseñé en el último haul de Temu, no sé si fue el último o el penúltimo. Pero bueno, no sé, me gusta mucho cómo quedan, las probé el otro día y me encantaron. Y así pues es un toque diferente, me gusta cómo quedan tanto encendidas como apagadas. Así que aquí se van a quedar una temporada. Funcionan a pilas y llevan un mando a distancia, cosa que hace que sea muy cómodo encenderlas y apagarlas porque son 12 velas. Y si no, tendríamos que estar levantando una por una y pulsar el botón. De esta forma, con el mando se encienden todas a la vez. No sé por qué en el vídeo se ve la luz muy amarilla, pero en realidad es un poco más naranja. Y también con el mando tenemos la opción de temporizador, no sé si son 2 horas, 4 horas, 6 horas, para despreocuparte y que se apaguen solas. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you. Ahora me voy al salón y lo primero que hago, como siempre, es pasar el aspirador por el sofá, porque esto es tarea obligatoria al tener 2 perritas en casa. Si algún día no lo hago, no pasa nada, pero intento hacerlo todos los días porque la verdad es que se nota bastante. El aspirador que estoy usando, el de mano, es el mismo que el del suelo. Es un aspirador de escoba que se convierte también en aspirador de mano, tiene varios cabezales. Resulta muy cómodo porque lo tienes todo en uno. Es el Dreamy V11, muchas veces os lo comento, pero ya hace tiempo que no lo venden. No sé si ya lo han dejado de hacer
o qué, pero hace tiempo que no lo encuentro. Es una pena porque calidad-precio estaba genial y os lo podía recomendar tranquilamente. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm into deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post, hitting you up but I'm stuck on hold. Is it really a bad reception out there? Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? Yeah, I lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, yeah, I lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. I've lost you, I've lost you. I keep on looking for you. En el centro de mesa solo he añadido la vela de calabaza de Pepco porque me gusta mucho este centro de mesa y no quiero cambiarlo. Yo puedo estar muchos meses o incluso años con la misma decoración en algunas zonas de mi casa porque a lo mejor me encanta y no me apetece cambiarla y llega un día que de repente la cambio porque ya me he cansado. Yo funciono un poco así. Y también me pasa con la decoración de estaciones. Por ejemplo, en el rinconcito del café pongo desde hace muchos años la misma lámina del café porque me encanta y no encuentro una que me guste más. Cuando la encuentre la cambiaré. Pero no me voy a ver en la obligación de cambiarla porque me dedique a redes sociales o lo que sea. Lo más importante es que cada uno en su casa ponga lo que le guste y lo que le haga sentir bien. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I won. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. Al jarrón del mueble de la tele le voy a añadir estas ramitas de eucalipto de Primark que me encanta cómo quedan. Creo que le da un toque muy otoñal pero sin cargar. Y después voy a añadir un par de calabacitas en el mueble y ya está. Por lo general no me gusta recargar las cosas, ya lo sabéis, aunque bueno, esto es muy subjetivo porque para mi gusto yo no tengo la casa muy cargada, pero hay gente que sí que lo cree porque me lo han dicho y bueno, pues yo lo respeto. Por eso os digo que depende mucho de la persona que te esté viendo o de, no sé, de su opinión o de lo que sea para ella una casa recargada. A mí me encanta ver esas casas tan decoradas que salen en Pinterest o en redes sociales, me encanta verlas,
pero a la hora de tenerlas yo, pues me tira un poco para atrás porque creo que a la hora de limpiar es muy poco práctico. O por lo menos en este momento de mi vida, porque ya sabemos que no se puede hablar, no podemos decir nunca haré esto, porque a lo mejor en algún momento me da por ponerlo todo súper recargado, quién sabe. Baby, dance the night away, I'll kick my shoes off if I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no gloss. You can do better. Siempre que puedo aprovecho para darle a los zócalos con el plumero porque es una forma de mantenerlos limpios de forma rápida y sin esfuerzo. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. You can. Baby, let your head down, be a little wilder. Baby, kick your shoes off, you don't have to hide it. Baby, let your head down, be a little wilder. Ahora me voy al estudio, lo primero que voy a hacer es limpiar este aparador que por cierto es de Ikea, pero me parece que lo han retirado, es el modelo Songe-san y creo que esta cómoda de 6 cajones ya no la hacen, es una pena porque a mí me parece preciosa. Creo que tienen la de 3 y no sé si alguna más, pero esta de 6 me parece que la dejaron de fabricar. Cada vez que miro este olivo me gusta más y más, es que es tan bonito y tan realista. Es de Amazon, ya hace más de un año que lo compré, pero me encanta. Es de lo más bonito que he visto y además para el tamaño que tiene está muy bien de precio. Y la luz que veis detrás del olivo es una lámpara de Ikea, el modelo Fado, que es una bola. Y le puse una bombilla de colores para poder poner ese color naranja. Me gusta mucho cómo queda porque de esta forma la lámpara no se ve y solo se ve la luz. Don't hide it. I don't fit into your box, beauty queens without no gloss. You can do better, I dare you to be wilder. Y aquí en este mueble lo único que voy a hacer es poner estas calabacitas pequeñas en este centro que por cierto es de West Wing. Y estas calabazas por el tamaño y todo son perfectas para llenar algún cuenco con ellas y creo que queda perfecto. Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Closer than before, and no one knows that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close. Closer than before. I know that we've been through a lot, never hiding in the crowd. I'll be whatever you want me to be, you know I'm on your side. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Closer than before, and no one knows that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you
También repaso un poco el escritorio de forma rápida y le doy a las placas estas blancas de la pared con el plumero. A mí estas placas no me gustan, pero mi marido se empeñó en ponerlas. ¿Qué le vamos a hacer? La casa es de los dos. Demasiada manga ancha me da a la hora de decorar, así que no me puedo quejar. La limpieza de hoy es muy rápida, no es una limpieza profunda ni nada. Prácticamente estoy limpiando las zonas donde voy a cambiar la decoración y poco más. Y el suelo, porque siempre tengo que aspirar el suelo. Closer than before, hiding all my feelings, broken from the start, wishing never leave me. Am I going too far? But I want you close, closer than before. But I want you close. Ahora me voy a la habitación y aquí prácticamente lo único que voy a hacer es cambiar un poquito la decoración de la chimenea, pero poca cosa, y la zona del tocador con las estanterías. Esta chimenea es de Amazon, es una chimenea eléctrica y ya empieza la temporada de poderla encender, aunque todavía hace calor por aquí, pero la ventaja de este tipo de chimeneas es que tienen opción de solo llama para decorar y crear ese ambiente acogedor sin tener que asarte de calor. De hecho, nosotros las dos chimeneas que tenemos en casa las usamos a modo decorativo, porque para calentar la casa tenemos el aire acondicionado con bomba de calor, así que no nos hace falta usarlas en modo calefacción. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew, my will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately, the other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Antes de ponerme a terminar de limpiar la cocina, quería hacer una receta que me parece muy apropiada para esta época del año. Además es muy fácil de hacer y está muy rica. Voy a hacer donuts de manzana y canela con hojaldre. Lo primero que tenemos que hacer es cortar la manzana en rodajas. Hay gente que la pela, yo no la pelo, la pongo así con la piel, bien lavada, eso sí. Después hacemos un agujero en el centro
con un tapón o con un cortador de galletas. Os recomiendo que el agujero cuanto más grande lo hagáis mejor, porque si lo hacéis muy pequeño después la tira de hojaldre os va a costar mucho pasarla por el centro. Esto es opcional, a mí me gusta rebozar las rodajas de manzana por una mezcla de azúcar moreno y canela, pero hay gente que no lo hace. He visto muchísimas recetas diferentes, así que es opcional, lo que queráis. Cortamos la lámina de hojaldre en tiras de más o menos un dedo, un poquito más, y vamos envolviendo las rodajas de manzana con el hojaldre. La verdad es que este paso es un poco difícil porque el hojaldre es un poco difícil de manejar. Cuando está frío de la nevera es más fácil, pero enseguida se desmonta y se deshace y cuesta un poquito. Cuando ya tenemos los donuts, los pintamos con huevo batido. Y esto también es opcional, yo les pongo un poquito más de la mezcla de azúcar y canela por encima, pero si no queréis no hace falta que lo hagáis. Y los llevamos al horno con el horno ya precalentado a 180 grados durante unos 15-20 minutos. Al sacarlos del horno espolvoreamos un poquito de azúcar glass por encima y a disfrutar. La placa de inducción estaba bastante limpia, pero bueno, le voy a dar un repaso ya que me pongo a limpiar esta zona con el spray de Mercadona, que es específico para placas de inducción y ya sabéis que es mi favorito para una limpieza rápida del día a día. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Aprovecho para fregar las tablas de madera que las había usado para la receta y así ya dejo toda esta zona limpia. Yo ya sé que todavía es muy pronto para decorar para otoño y que estamos en verano todavía, pero para mí el día 1 de septiembre ya es otoño. Ya sé que realmente no lo es, pero para mí lo es. Así que contadme en comentarios si sois de mi equipo o si os lleváis las manos a la cabeza pensando que estoy loca por decorar tan pronto. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Lo único que me falta es limpiar las encimeras, que utilizo el multiusos de Fabulosa, el mismo que uso para todo, ya que las deja muy bien, elimina muy bien la grasa. Y limpio un poco por encima porque por la mañana ya había sacado todo y había limpiado
por detrás de las cosas y demás. Y aquí lo único que me falta es cambiar el botecito de las galletas porque la lámina del café ya la había cambiado. Como os comento cada año, en mi Instagram tengo una carpeta de historias destacadas que se llama Láminas y ahí las voy colgando todas. Podéis hacer una captura de pantalla e imprimirlas. Y si no tenéis Instagram, pues me podéis mandar un email y yo os las mando sin ningún problema. Por último, limpio el fregadero con Cif. A mí el que más me gusta es el de limón, pero no lo encontré y como lo necesitaba me compré este, que es el normal y también va genial. Pero bueno, el de limón me gusta mucho más por el olor. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car, nothing can break me, no, nothing. Para eliminar los malos olores de las tuberías le echo al desagüe un chorrito de este ambientador concentrado de la marca Foresan. Este es el Amber y huele a otoño total. Después un buen chorro de agua caliente para terminar de limpiar bien y que el ambientador corra por todas las tuberías y listo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya relajado, que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestro hogar en esta temporada de otoño. Os pido perdón por mi voz, que todavía la tengo muy tomada. He hecho un esfuerzo enorme por hablar en este vídeo. Sobre todo, si os ha gustado, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!